Isaías 28, versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Yahvé tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerzas de arriba a la tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tal luego como la tiene a mano. En aquel día Yahvé de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque la mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Yahvé les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Bueno, entramos en una nueva sección. Si recordáis los últimos capítulos que hemos estado mirando, del 24 al 27, traía un mensaje general, apocalíptico, acerca del futuro y el destino de las naciones. Por tanto, no era nada específico para Jerusalén, sino que se extendía para todos y que abarcaba incluso también directamente a nosotros y las naciones de nuestro tiempo, que une con la segunda venida de nuestro Señor. Ahora este pasaje, nueva sección, pasa a un sector distinto, donde nos va a hablar acerca de Jerusalén, de cómo el Señor usa naciones alrededor, pero que el mensaje está directamente o específicamente dirigido a Jerusalén. Y por tanto son mensajes que van a tratar sobre el pueblo de Israel en particular, y para nosotros también como pueblo. Instrucciones que fueron en su tiempo proféticos para Israel, pero que para nosotros tiene lecciones importantes que nos muestran del poder y el lugar del pacto de la obra del Señor. Es importante que cuando leáis Isaías, como ya hemos dicho en otras ocasiones, sepáis en qué sección podéis estar y de qué manera ha sido elegida el orden de los mensajes o de los capítulos. Por eso, el capítulo entre el 28 al 35 será todo un bloque en referencia a Jerusalén. Lo segundo que tenemos que aclarar es que, si bien está empezando a hablar de Efraín, si veis en el primer versículo y luego más adelante hace referencia a Efraín, que sería la tribu principal que representa a Israel del norte. Israel, como tal, está a punto de caer. En la fecha en que se está escribiendo este mensaje o se está dando este mensaje, Israel del norte, la parte norte de la división, va a caer. Y lo que va a utilizar
Isaías es esta situación para hablar a Jerusalén, que todavía se siente confiada. Ya sabéis que Israel fue destruida por completo y que la nación fue dispersada y muchos fueron llevados en exilio, pero Judá, la tribu de Judá y algunos otros quedaron alrededor de Jerusalén todavía por algunas generaciones, pero Isaías está advirtiendo. Por eso, cuando empezáis leyendo acerca de Efraín, de Samaria, o de Israel del norte, no se refiere a ellos, sino que lo está tomando a ellos como un ejemplo, como después vamos a mirar. Y quizá otro detalle que podamos ver es que en esta sección que vamos a mirar es una sección de lamentos. Por eso en el 28, en versículo 1, dice, ¡ay de la corona! Es un lamento. En el 29:1 dice, ¡ay de Ariel! Otro lamento, y así podemos encontrar luego en el versículo 15, en el capítulo 30, versículo 1, etc. Algunos han visto todos estos lamentos, 6 lamentos que se van repitiendo, los lamentos se van repitiendo a lo largo de esta sección, con el capítulo 5. Así que cuando veáis este clamor que trae el profeta por el pueblo, por Jerusalén, nos hace referencia de alguna manera al capítulo 5, que vemos 6 lamentos seguidos. ¿De acuerdo? Eso os va a ayudar a poder colocar todo este mensaje. Pero bueno, ¿qué es lo que nos quiere introducir Isaías? ¿Cómo empieza este mensaje o esta sección a su pueblo de Israel? Les pone un caso, y un caso específico, para descubrir el pecado que ocurrió en Efraín, Samaria, y que puede ocurrir en Israel y que a nosotros también nos puede ocurrir. Y es algo muy simple, muy sencillo. De todos los pecados y de la manera que expresamos el pecado del corazón, del ser humano, uno es este. La manera en que nosotros tendemos a adornarnos. Nos gusta adornarnos desde el momento en que nacemos. Y no penséis específicamente en algunas mujeres o en las mujeres en general. A todos nos gusta adornarnos y nos gusta vestirnos y ponernos cosas que quizá pensamos que nuestra desnudez nos crean vergüenza o que resaltan nuestra fealdad o nuestra manera corriente y por tanto queremos ponernos adornos. También ocurría en la antigüedad. O lo que queremos es que de alguna manera se nos reconozca ciertas cosas y si alguien no lo reconoce, nosotros mismos lo podemos reconocer. Por eso Israel se ha adornado, dice que se ha puesto coronas. Y cuando habla de esa flor en la cabeza, nos está hablando de una guirnalda, está poniendo adornos. La corona no tiene ningún sentido, ningún valor, sino para reconocer la autoridad o la hermosura o la belleza o el lugar donde esta persona se coloca. Podemos ver enseguida cuando se va a reconocer a alguien un rey que se le coloca su corona o cuando se ha hecho una especie de fiesta o de una boda y se pone una corona de flores a las personas, etcétera, guirnaldas y adornos. Bueno, pues Israel ha buscado también sus coronas y se ha enorgullecido de esa belleza aparente que ha buscado, pero en realidad, dice Isaías, su corona es una corona de soberbia. Es una diadema literalmente de orgullo. Este es el pecado constante. Se ha llegado a engrandecer de tal forma que piensa que su hermosura es su fuerza, que su aspecto hermoso es natural, que ellos lo han conseguido y lo quieren resaltar. Y van delante de todos diciendo, he aquí, fijaros lo que somos. Y se ha puesto esta corona que en realidad es una corona que le va a llegar a destruir. Es un pecado que se ha señalado constantemente en Israel. Podéis ver su historia, la historia de Samaria, desde la misma división, pero que es una señal constante en el ser humano. Ese orgullo. Ese no tener nada y querer aparentar que lo tenemos todo, que lo somos todos.
Nosotros también nos adornamos orgullosos y queremos resaltar nuestra belleza natural dándonos nuestros coloretes o mostrando nuestros aspectos más atractivos. E incluso queremos que la gente nos mire y nos reconozca y vamos como el pavo real mostrando nuestra hermosura y nuestra belleza. Por nuestras conquistas personales, por haber adquirido ciertos niveles, por haber sido algo grande. Y quizá incluso nos está llevando a ese mismo pecado de la serpiente que quería ser igual a Dios, o el pecado, ¿no?, de el ser humano a lo largo de la historia, de no querer quedarse donde se ha sido colocado en la creación y adquirir más lugar que al final no le corresponde. ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria! Pero hay un segundo pecado que está unido a este que se está señalando y es el de ebrios. Quizá incluso lo que está mostrando es que Isaías ha participado de cierta fiesta. Algunos interpretan, quizá yendo un poquito lejos, pero no muy alejados de la realidad, de que Israel, y también ahora les podía estar ocurriendo a Judá, Israel está formando fiesta de que no entrarán, no van a entrar. Los enemigos, que bien, nosotros estamos seguros en Jerusalén, estamos seguros en nuestras ciudades amuralladas y el Señor está con nosotros, no van a entrar. Nosotros estamos seguros y firmes. Y en esa fiesta se dejan llevar y los vemos todos ya borrachos, ebrios, versículo 1, versículo 3, y en el versículo 7 y 8 nos hace esa descripción donde no se ven sino vómitos por todo alrededor de esa orgía que se ha hecho de orgullo y engreimiento, pensando que ellos están seguros y firmes en todo lo que han recibido. No es algo nuevo o único, sino que, por ejemplo, si vosotros vais a Amós, podréis ver también que allí el profeta está hablando de ese pueblo que está ebrio, está borracho. Y quizá sí que están borrachos de manera literal, también lo hemos visto anteriormente en otros lugares, en el mismo pasaje, en el capítulo 5, por ejemplo, sino que este estar ebrios y borrachos tiene un significado también espiritual, borrachos de sí mismos. Está ilustrando lo que hay en su corazón, cómo han empezado a dar tantas vueltas y a disfrutar tanto de lo que ellos son, de lo que ellos tienen, de lo que han alcanzado, del lugar que han ocupado, que entonces ocurre lo que le ocurre a un ebrio, lo que le ocurre a un borracho. Empieza a entontecerse, dice, empiezan a errar, empiezan a trastornarse, a aturdir, errar otra vez, vuelve a decir, y a tropezar. Toda una serie, una cadena de despropósitos en su propio estado. Vosotros sabéis lo que es un borracho. Sabéis lo que es un ebrio, que no tiene control de sí mismo, que no sabe el límite, que pierde la vergüenza de su propio estado y que empieza a hacer cosas ridículas que a él les parecen que son gloriosas y hermosas y simplemente están señalando su propia ruina. Empiezan a estar aturdidos, no hay cosa más peligrosa que un borracho al volante que se siente seguro cuando en realidad está siendo un peligro para sí mismo y para los demás. Y el yerro, la equivocación, el fallo es constante. Esto es lo que está haciendo una descripción del estado en que se encuentra aquella nación, en cómo han llegado a estar tan placenteros en sus adornos, en sus diademas y en su propio estado espiritual, cuando en realidad es simple vómito y es una corona, nos dice, de soberbia. Bueno, yo creo que no estamos muy alejados de esa triste realidad a nuestro alrededor, cuando también nosotros tenemos que hablar de una pérdida de la perspectiva y una pérdida del autocontrol en nuestra sociedad y, por tanto, de la vergüenza. Coger un aspecto como el de la política o coger un aspecto como el de la moral y podréis ver que estamos desquiciados.
Nos hemos llenado tanto de nuestra capacidad, de nuestros descubrimientos, de nuestras ambiciones, que pensamos que tenemos solución para todas las cosas y ya no tenemos una perspectiva clara de lo que es el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar a las próximas generaciones? En todo caso, pensamos como los políticos, para 4 años. En un corto tiempo de plazo, que es lo que va a traer unas nuevas elecciones, pero no vemos el futuro de lo que vamos a pasar, qué lo vamos a dejar a nuestros hijos, qué va a ocurrir en las próximas generaciones, o qué estamos haciendo con respecto a nuestra propia salud física, pero también salud emocional en nuestras propias vidas. No estamos trabajando para el más allá, para el día futuro, sino que estamos trabajando para nuestro propio entretenimiento. Hemos perdido el control de las cosas. Ya no sabemos cómo educar a los hijos y cada vez están diciendo cosas más ridículas en la sociedad o los estudiosos y entendidos a la hora de educar y de enseñar a nuestros propios hijos qué moral traerles, cómo instruirles en las cosas, cómo prepararles para un futuro. Y quizá incluso hemos perdido la vergüenza. Pensamos que es una conquista de libertad, en que podamos hacer cosas vergonzosas en nuestros medios de comunicación o esos medios de entretenimiento, de películas y de series y de anuncios, cuando en realidad es que ya hemos perdido la vergüenza de nosotros mismos. Hemos perdido las metas, hemos perdido el sentido y el fin para nosotros. Y lo grave que nos está diciendo en este mensaje que está dirigiendo a Jerusalén, en el ejemplo que han dejado los del norte, es que esto ha llegado a los líderes. Fijaros bien, en esta fiesta de vómito y lujuria, donde están mostrando que están borrachos y muy lejos de la realidad y del control de la situación, los primeros que están allí son los mismos sacerdotes y los profetas. ¡Ay, pobre de la nación! Cuando los que están guiando a aquellos que están ciegos son ciegos también ellos mismos. Pobres de aquellos que están perdidos cuando los que le están guiando también están perdidos. Cuando nuestros propios líderes son los que están llenos de ese mismo pecado, de esa misma arrogancia. No es ridículo para algunos de nosotros que nos podamos subir en un coche porque estamos borrachos y no tenemos control, sino que además nos atrevamos a dejar nuestro coche ser conducido por otro que está borracho. ¿No es esto una gran locura? Pues esto es lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Israel. ¿Cómo es que os dejáis guiar por esta gente? Fijaros dónde están vuestros líderes que traían o deberían de traer paz y orden, y están ellos mismos ebrios, sacerdotes mismos y profetas. Aquellos que debían de encaminar al pueblo de Dios a Dios, los sacerdotes, y aquellos que tenían que traer la palabra de Dios al pueblo. Aquí los tenéis. Están rodeados y llenos de esas coronas o guirnaldas, diademas que se han puesto, que es simplemente su propio pecado, su propia soberbia, y están dejándose llevar no por el Espíritu de Dios, sino por el propio alcohol, su propio pecado. En el versículo 9, el versículo 9 y 10 suelen pensar, por la estructura en que está puesto, que son palabras irónicas, de desprecio de aquellos que están en la fiesta con respecto a Isaías. No lo vemos claro en nuestras propias versiones, pero en el original, o en los originales, ellos dicen, yo no tengo mucho conocimiento del hebreo, dicen que este 9 y 10 en realidad son palabras de la misma gente que está en esta fiesta de vómito y se están burlando, despreciando la palabra del profeta Isaías. Podemos imaginar que Isaías se ha levantado y les ha dicho, pero bueno, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tenéis delante de vosotros? ¿Cómo os estáis dejando llevar por esta situación? ¿Por qué no aprendéis de lo que ya está ocurriendo en nuestra nación hermana de Efraín? Y ellos les responden, ¿quién eres tú? ¿Por qué nos hablas como si estuvieras hablando a los niños? ¿Por qué nos traes estas palabras ya conocidas y ridículas a nosotros? Y la manera en que le está respondiendo a Isaías es la manera en la que él luego después, en los siguientes versículos, le va a responder. Pero ¿sabéis qué? Cuanto más nos llenemos de nosotros mismos,
Tanto le pasó a Israel como le pasaría a Judá y como nos puede pasar también a nosotros. Cuanto más nos llenemos a nosotros mismos, más indiferentes vamos a estar a las palabras de Dios. Cuanto más creamos que somos independientes, menos vamos a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que le pasa al niño, que es algo natural y que es normal y que debemos de buscar. El niño, cuanto más crece, más se hace adulto, más va dejando a un lado la dirección, el gobierno, la enseñanza de sus padres. Está adquiriendo su propia mentalidad, su propia personalidad. Pero en el caso espiritual esto no puede ocurrir. Dios, que repite una y otra vez hasta la saciedad las mismas enseñanzas, no es porque nos esté tratando con desprecio, al contrario, sino porque lo que quiere es que podamos comprender con claridad lo que Él busca, lo que Él exige. Parece como que las palabras de Isaías al pueblo de Israel fueran muy sencillas y muy simples. Si haces esto, vas a perecer. Si sigues con este camino, vas a recibir destrucción. Fíjate lo que está ocurriendo, no lo hagas, no peques, deja este camino. Deja esta vergüenza. Pero el pueblo de Israel sigue despreciando las palabras del profeta. Su ironía nos hace a nosotros expresar de que qué ironía es esta. Cuanto más ternura muestra Dios para con su pueblo como si fuera su propio hijo, más desprecio demuestra el hijo para con respecto a la palabra de su padre. Cuanto más cariño muestra Dios para con los suyos, el pecador, más arrogante, engreído y por tanto más lejos se siente la gente, el pueblo de Dios. Por tanto, el pecado, su corona de orgullo y arrogancia y su corazón ebrio y lleno de alcohol que le lleva a despreciar la palabra del profeta, la palabra de Dios. Por tanto, Dios, como constantemente hace, anuncia el castigo. La respuesta de Dios a su pecado será, en primer lugar, mostrarles la realidad. Tu corona de hermosura en realidad es una corona de soberbia, y esta flor, esta guirnalda caduca que te has puesto en la cabeza, cuando te vuelvas a mirar en el espejo estará seca y estará podrida. Lo que nosotros nos podemos adornar, con lo que nosotros nos podemos cubrir, es todo pasajero. Si nosotros mismos somos hierba, ¿qué va a ser sino tu propia corona? ¿En dónde va a quedar? Es pasajera, es de corta duración. ¿Qué engaños nos mentamos en nuestra mente y en nuestro corazón cuando conseguimos algo y nos parece que está en la cumbre, pero es que en realidad la cumbre es un puntito y enseguida empezaremos otra vez a deslizarnos? Cuando pensamos que estamos en la cumbre de la victoria y de la gloria y del honor por nuestra belleza o nuestra juventud o nuestras conquistas, en realidad nos daremos cuenta que todo empieza a disiparse y empieza a desaparecer como mera neblina. Dice el Señor Jesús con una ironía tremenda, el Señor nuestro Dios a través de Isaías: sois un higo maduro. El versículo 4, cuando está hablando de una fruta, en realidad es una breva o es un higo maduro. Esto es lo que sois. Van a venir todos de alrededor a ese siervo que yo voy a levantar y va a entrar a vosotros y os va a tomar todo lo que estáis preparando y todo lo que estáis disfrutando. Simplemente Él lo va a arrancar para vosotros. Sois la fruta temprana, sois el higo maduro. Vuestra hermosura es pasajera y la podrán disfrutar en todo caso otros. Habéis trabajado, habéis luchado, habéis levantado la nación con ayuda del Señor, pero ellos no lo estaban reconociendo para que después otros se la puedan llevar. ¿Qué vas a llevarte cuando te llamen a la presencia del Señor? Todo lo que has levantado, todo donde has puesto tus esfuerzos, todo aquello que te ha parecido hermoso, ¿dónde va a estar después? ¿Qué vas a presentar en el día del juicio? Pobres de nosotros que hemos levantado imperios y después nos tendremos que presentar descubiertos de todas estas cosas. Y lo que nosotros pensábamos que era un perfume atractivo para Dios es simplemente un mal olor que el Señor va a repudiar como ese vómito en las mesas de fiesta del pueblo de Efraín. Y no solamente esto, que va a mostrar la realidad, abrir los ojos para que puedan ver en qué estado se encuentran, de que su hermosura es vana y es pasajera en todo caso, sino que además, versículo 2, podéis ver, va a levantar un instrumento de castigo.
Para Israel podría ser Asiria, para Judá más adelante podría ser Babilonia, pero el Señor tiene instrumentos suficientes para castigar a su pueblo, medios por los cuales pueda venir y pueda repudiar y además hacerlo de manera violenta y definitiva a aquellos que se han opuesto a él. Asiria lo va a hacer con aquella nación que fue parte del pueblo de Dios, pero es que vosotros, si seguís por vuestro propio camino, también lo vais a recibir. Fijaros cómo describe a este mensajero que va a venir para destruir y castigar. Es fuerte, poderoso, turbión de granizo, dice, torbellino trastornador. Es como una tormenta, nos dice, es como una tempestad que va a venir y que va a arrasar todo lo que está alrededor y va a pisotear, versículo 3, vuestra hermosura, se la va a tragar como esa breva que ya está madura. Es un desastre lo que nos está describiendo. ¿Estáis cómodos? ¿Estáis seguros en vuestra estabilidad emocional, en vuestras conquistas, las cosas que habéis ganado y habéis adquirido, en vuestros pequeños tesoros que os parecen más que suficientes? Habéis puesto vuestra confianza en cosas perecederas y de pronto vendrá este torrente y os dejará en vuestro propio estado natural y descubrirá vuestras vergüenzas. El Señor lo va a hacer a lo largo del libro de Isaías. Si bien tenemos momentos de esperanza donde nos va a señalar, constantemente Isaías de una manera pesada está repitiendo una y otra vez: vuestros pecados trae la ira del Señor. Vuestra arrogancia, vuestra desobediencia, vuestra frialdad va a levantar en Dios el deseo de un instrumento de castigo. ¿Por qué el hombre no aprende? ¿Por qué el hombre no escucha? ¿Por qué lo que ocurrió a Samaria le va a ocurrir también a Jerusalén, y lo de Jerusalén ha ocurrido a lo largo de la historia hasta nosotros? Uno de los más grandes castigos que puede recibir el pueblo de Dios, fijaros, como lo va a citar aquí, es que le hablen de forma que no lo pueda entender, como tartamudos, versículo 11, versículo 12. Algo que el apóstol Pablo luego va a citar, si recordáis, en 1 Corintios, en el capítulo 14, cuando nos dice que las palabras proféticas eran palabras que no podían entenderse para los de fuera, pero que eran palabras directas para el pueblo de Dios. Y aquí estáis vosotros. El Señor, si rechazáis todo el mensaje, os va a seguir hablando, pero va a hablar de manera que no entendáis, por tanto no habrá arrepentimiento. Es necesario, dice el Señor, que hablen parábolas para que no entiendan y no se conviertan y no lleguen a la salvación. Terrible lo que está diciendo. ¿Es así lo que es la palabra para ti? ¿Lees la palabra y no la entiendes? ¿Es como palabra de tartamudos? ¿Es una palabra de niños? ¿Es una palabra anticuada? ¿Es palabra fanática? ¿Es que has perdido la perspectiva? ¿Has perdido la visión? ¿No sabes que lo que tienes entre manos, lo que tienes delante de ti es la palabra de Dios? ¿Que has tenido el inmenso privilegio de saber que Dios habla al pecador como tú y que te está hablando? ¿Es que no lo entiendes? Quizás que no lo entiendas porque el Señor no ha abierto tus oídos. Quiera el Señor que tu oído se abra y puedas comprenderlo. Bien, es un mensaje tremendo, es un mensaje negativo, sufriente, pero vayamos a la excepción, vayamos al paréntesis, vayamos a la esperanza. Versículo 5. En aquel día Yahvé de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. No sabemos si el remanente del que está hablando aquí en estos versículos es el remanente de los pocos que quedarían en Samaria, o está haciendo una referencia a los pocos que quedarían de Judá más adelante, aquellos que vendrían, ¿no?, con el tiempo después del profeta Daniel. No sabemos si se refiere a los dos, tanto de Judá o de Israel, o quizá, como algunos han dicho, que pudiera ser que el remanente es lo que el Señor se ha dejado, es la tribu de Judá. Dice, van a ser castigados todos estos, pero yo me quedo con un remanente que es Judá, esta parte, una de las tribus de Israel, con los levitas también. ¿Es esto? No importa lo que realmente es el remanente en el cumplimiento literal físico de la profecía que se está trayendo aquí. Lo que nos interesa es lo que nos está enseñando y que su enseñanza es también aplicable en nuestro propio contexto.
Dios mismo tiene que ser la corona. Él tiene que ser la corona de gloria. Yo lo voy a hacer con el remanente. Yo lo voy a hacer con aquellos que me guarden. Dios tiene que ser la corona que tengas que poner sobre tu cabeza. De manera normal, cada uno de nosotros podrá ver que no está satisfecho, que le falta algo. Que igual como Adán y Eva tenían que cubrir su desnudez, y lo hacían con hojas de árboles o después con mandiles que le habría hecho el Señor, tienen que descubrir aquello. Y nosotros también tendremos que cubrirnos. Nos damos cuenta de que somos miserables. No hay persona mejor que el que tú mismo puedas mirar tu interior y puedas ver que las cosas no están bien. Y entonces tengas que cubrirte de algo. Pero nos ha dicho el profeta Isaías, no te cubras con la corona de arrogancia. No te engañes emborrachándote de vino. No, lo que tú tienes que hacer, lo que tú necesitas, debes buscar es ponerte la corona que sea Dios mismo sobre ti. Este es el mejor adorno que nosotros, el pueblo de Dios, podemos tener. ¿Qué vamos a ofrecerle al mundo? ¿Riquezas? ¿Quién de nosotros es rico? ¿Nuestros dones y nuestras capacidades para conquistar el mundo? ¿Quién de nosotros va a conquistar el mundo? ¿Hay aquí algún Alejandro Magno? ¿Hay aquí algún Julio César? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No somos acaso los más insignificantes y los más pequeños de este mundo? ¿Pero acaso nuestra grandeza y nuestra hermosura no es nosotros, sino es el Señor? ¿Qué luz puedes reflejar tú? ¿Qué es lo que tú puedes dar que sea atractivo a este mundo? ¿No es acaso el que nosotros simplemente seamos el reflejo de la luz de nuestro Señor al mundo? Si es verdad que tienes que cubrirte, que tienes que ponerte una corona de conquista, de gloria, pero que no sea la tuya, sino que sea la del Señor. Nuestros ojos constantemente tienen que ir no a nuestras conquistas. Hemos ganado nuestra salvación. ¡Ay, pobre de vosotros si vais con este deseo! De vosotros conquistar, de alcanzar, de vencer, de romper las puertas del cielo para entrar en su gloria, porque no lo vais a conseguir. Lo único que nosotros podemos hacer es que si algo tenemos hermosos es Él. Nosotros somos meros insignificantes e instrumentos, no somos ni siquiera dignos de atar el cordón de sus sandalias. Lo que tenemos algo atractivo, lo que nos hace grande, lo que nos hace reyes, es la corona de gloria que es Dios mismo. Cuanto más tengáis al Señor, más grande, atractiva y hermosa será la gloria que os rodea. Entonces sí tendréis vuestra diadema de hermosura. La corona está hablando quizá de que hemos hecho una conquista, de que hemos ganado, pero que en realidad no hemos ganado nada, sino que la corona es Dios. Pero ¿y nuestra hermosura? Nuestra hermosura es Dios mismo también, lo dice. Que lo que tengamos que mostrar, donde podamos estar orgullosos, no es de nuestra juventud, no es de nuestra fuerza, no es nada externo, no es nada físico. La hermosura del pueblo de Dios, de los creyentes, en aquel tiempo, en Israel, en el tiempo de Isaías y en el nuestro, es Dios mismo. Y eso es lo que tenéis que buscar y tenéis que esforzaros. Dios ha querido que haya un remanente. ¿Un remanente para qué? Un resto, un grupito. ¿Para qué? Para que ellos puedan ponerse la corona de gloria que es Dios mismo y puedan mostrar la grandeza de la hermosura que es Dios mismo. Y no solamente eso, sino que dice, además, entonces yo seré espíritu de juicio, dice. Espíritu de conocimiento, entonces sabrán. Incluso de los mismos niños, incluso de los más ignorantes saldrán palabras de sabiduría y palabras gloriosas. Podrán decir cómo es posible que puedan saber y conocer tantas cosas sino por la misma experiencia de salvación y de redención.
Ir a la calle, no tengáis temor de proclamar el Evangelio, porque ha dicho el profeta Isaías, y lo dice toda la Escritura, que podréis llegar y salir, que entonces vosotros podréis hablar, porque yo estaré con vosotros y no os voy a dejar solos. Y lo que éramos sencillamente hombres del campo, hombres de trabajo, hombres sencillos, del vulgo, que no tendríamos valor alguno, el espíritu de juicio, el espíritu de conocimiento para aquellos que estaban a la puerta para instruir, estará con vosotros. Esta es la gran promesa, que aquellos que pongan la confianza en el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ellos y no los dejará y morará sobre ellos. Lo dice Pedro en Hechos, repitiendo la promesa que nos trae el profeta Joel, pero que ya estaba diciendo Isaías de alguna manera. Espíritu de juicio sobre vosotros. Podremos ver las situaciones. Una de las grandes conquistas que ha hecho el pueblo de Dios es que podemos leer los ojos, el corazón de la gente. Si estamos en una verdadera comunión con el Señor, podremos ver y entender las cosas que están a nuestro alrededor y podremos dar la respuesta. El Espíritu está con vosotros. Y entonces nos dice, en cuarto lugar, que vendrán nuevas fuerzas. Tendréis las fuerzas. Fuerzas suficientes para la paz, para aquellos que no quieren violencia, nos dice. Para los que no quieren ir a la guerra, a la conquista, pero tendremos nuevas fuerzas. Las épocas de mayor fuerza y de mayor victoria en la Iglesia ha sido en los momentos donde ha sido más maltratada y más mancillada. No solamente hemos conquistado almas a través de la obra misionera, de proclamación del Evangelio, sino que hemos conquistado almas cuando hemos vertido nuestra sangre. Cuando piensan las naciones que nos tienen doblegados y que nos han destruido, es cuando ha florecido el pueblo de Dios. Esta época es terrible, pero podéis mirar en la antigüedad, en cuanto los primeros cristianos fueron perseguidos. Podéis mirar incluso en el mismo pueblo de Dios, cuando piensan que el pie del malvado viene y destruye, entonces es cuando la Iglesia se extiende. Las fuerzas no son nuestras, las fuerzas son del Señor. Lo que está ocurriendo aquí, lo que nos está diciendo esto, es el cumplimiento del pacto. Ni siquiera lo que está diciendo aquí en estos versículos 5 y 6 es acerca de nosotros. No es tanto de que aquí está el remanente y esto es lo hermoso y lo grande y lo glorioso. Podríamos pensar, el Señor ha hecho toda una obra para tenernos a nosotros en lo más alto del pedestal para que todo el mundo vea la Iglesia. No es esto lo que está diciendo la Escritura ni lo que está diciendo el profeta Isaías. Cuando vosotros veáis a la Iglesia florecer, cuando lo veáis agrandecerse, cuando lo veáis extenderse, es el Señor lo que hay que ver. Lo que el Señor está llevando aquí a cabo no es simplemente la salvación de unos cuantos, sino el cumplimiento, la continuación de su plan. Vendrán y pensarán de que vuestra propia soberbia y arrogancia y vuestro pecado ebrios de vosotros mismos va a destruir mi plan. No os engañéis. Podrá venir y arrasarlo. Yo voy a hacer que se arrase Israel. Y si no os arrepentís, voy a hacer que se arrase la misma ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. ¿Pero qué pensáis? ¿Que eso va a ser destruido para siempre? No, yo mantengo mi plan. Lo que nosotros podemos ver en estos versículos es que el Señor va a continuar el plan que ha sido establecido. La continuación, en el cual podrá anunciarse la venida de Cristo, podrá venir Cristo y podrá morir en la cruz y podrá resucitar y arrastrar como primicias Él mismo, después de resucitado, a otros muchos para que podamos estar en el cielo y en su gloria. ¿Hay alguien que pueda hacerlo? ¿Hay alguien que pueda detenerlo? ¿Hay alguien que lo vaya a destruir? No, yo voy a castigar, pero yo voy a mantenerme firme. Cuando vosotros leáis al profeta Isaías y leáis las Escrituras, vosotros no sois los protagonistas. Cuando vosotros salgáis a proclamar el Evangelio para salvación de pecadores, vosotros ni ellos sois los protagonistas. El centro no es la proclamación del Evangelio.
sino yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Y lo que yo hago es para mi propia gloria. ¿Pensáis que vuestro pecado va a destruir mi plan? No, yo voy a mantener un remanente. Y en ese remanente yo voy a ser la corona de gloria y la diadema de hermosura. Que no perdamos nuestro objetivo. Nosotros estamos aquí y ahora y somos lo que somos, no para mostrarnos a nosotros mismos, sino mostrar a nuestro Señor Jesucristo y la gloria que Él representa, que es la que tenía con su Padre. Sal de aquí y vístete de hermosura, pero que esa hermosura sea la de Dios. Llénate de juicio, de comprensión, de conocimiento, de sentido común, pero que ese conocimiento sea la del Señor. ¡Hazte fuerte! ¡Hazte muy fuerte! Pero que tu fuerza sea Dios mismo y no tu capacidad física, intelectual o emocional. Y de esta manera, teniendo a Dios como tu hermosura, teniendo a Dios como tu juicio y teniendo a Dios como tu fuerza, le darás gloria a Él y te llenarás de gozo tú mismo. Amén. Amén.